Abrimos un nuevo bloque de La Salud y Usted. En esta oportunidad nos encontramos en el consultorio del doctor Luis Pasteri, neurólogo infantil. Vamos a aclarar tomando todas las medidas necesarias para continuar fiel a nuestra audiencia. Doctor, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y tu audiencia. Bien, doctor, vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante y me parece que es importante difundirlo a nuestra audiencia, que es las encefalopatías, encefalopatías epilépticas. Doctor, primero que nada queremos saber dónde se posiciona el encéfalo en el cuerpo, qué busca proteger inicialmente. Queremos destacar eso antes de comenzar la entrevista. El encéfalo es el cerebro. Está dentro seguramente de tu cabeza y de la mía. La realidad es que reciben ese nombre de encefalopatías epilépticas un grupo de enfermedades epilépticas siempre de muy difícil control. Las epilepsias en general uno las controla con facilidad, más o menos al 80%. De 180 formas de crisis convulsivas epilépticas, la podemos manejar con facilidad. Un 20% aproximadamente de ese 120 forman parte de las epilepsias de difícil control. Y de eso un grupo menor integran las encefalopatías epilépticas, algunas con nombre propio. Encefalopatías epilépticas de origen genético, con nombres, digamos, como, por decirte alguno, ¿no es cierto?, síndrome de Dravet, que puede empezar como una convulsión febril y muy benigna y engañarnos, son las muy menos, gracias a Dios, para después desarrollar una forma de epilepsia casi intratable. Esas son las encefalopatías. La punta honda continua del sueño, una forma de encefalopatía que la describimos, digamos, como una característica clínica, pero también tienen un correlato en el electroencefalograma. El síndrome de Lennox-Gastaut, que es una forma de epilepsia deteriorante, entonces se presentan con convulsiones de distinto tipo. Pueden ser o generalizadas o pueden ser localizadas, tener una forma de ausencias complejas. El niño o el adolescente se queda como ausente, hace un impasse, está desconectado en ese momento del entorno para retomarlo o eventualmente, ¿no es cierto?, caer, romperse la cabeza o sufrir, digamos, algún tipo de accidente por la intensidad de la crisis. Las epilepsias miotónicas o atónicas, que el niño cae y se rompe la cabeza, y algunas veces tenemos que recurrir a la colocación de un casco para que esto no suceda, para cubrirlo, forman parte de las encefalopatías epilépticas. Son crisis sumamente severas y delicadas y son aquellas que la terapéutica debe abordarse tempranamente para evitar los que en una alta proporción todas ellas nos llevan, que es al deterioro de las actividades neurocognitivas, motoras y del lenguaje en generalidad. Entonces, muy importante pesquisarla y tomarlas desde temprano, porque requieren de una serie de estudios que hacen a la necesidad muchas veces muy temprana de cirugías de la epilepsia. Y las cirugías pueden estar regladas de distinta manera, digamos. Hoy una epilepsia que es resistente a 2 fármacos, muy bien dados, con unas formas de crisis epiléptica perfectamente establecidas, ya lleva en el tiempo el título de epilepsia médicamente, digamos, insensible. No es sensible, no la podemos manejar solamente con los medicamentos. Entonces la batería de cosas que nosotros tenemos para ayudar a ese paciente puede pasar
Desde la medicación muy bien elegida, a la dieta cetogénica, que alguna vez hablamos, una dieta que suprime hidratos de carbono y que aumenta el tenor de grasas, tratando de conseguir en la sangre de ese paciente un estado que nosotros lo llamamos de cetosis, que controlamos en su orina, y o estimuladores vagales cuando hay fracaso de la dieta cetogénica, y o eventualmente la cirugía de la epilepsia. Esta cronología de hechos que yo te relato debe ser exactamente así para que el tiempo no deteriore a ese niño, o si lo hace sea lo menor posible. Hay algunas enfermedades como el síndrome de Sturge-Weber, que el paciente tiene un gran angioma, que ese angioma que vos le ves en la cara también está en la superficie de su corteza cerebral. Hoy en día está demostrado que cuando más tempranamente yo le saque la mitad de ese hemisferio cerebral, la mitad de su cerebro, ese paciente va a tener mucho mejor evolución que si lo dejo progresar con esas crisis que lo van a ir deteriorando. Entonces, el diagnóstico temprano es fundamental. ¿Por qué? Porque las ayudas hoy en día en manos de profesionales adecuados son mucho más importantes que lo que se conocía anteriormente. Bien, doctor, para hacerse este diagnóstico deben hacerse algún estudio genético o qué nos permite conocer la existencia o el origen de esta enfermedad. Vos tenés, desde la expresión clínica, uno dice, este paciente que tiene este tipo de crisis convulsiva, localizados, que luego se generalizan, o formas muy típicas de epilepsias, como el síndrome de Dravet, que se inició como una convulsión febril simple y después te hace convulsiones de todo tipo, localizadas o generalizadas, a cualquier hora del día, y que por más que vos lo mediques con lo que lo mediques, ¿no es cierto?, no funciona. Entonces tenemos una expresión clínica que a nosotros nos guía, los neurólogos que tenemos cierta trayectoria y experiencia. Segundo, los estudios que yo pueda hacer. Hay estudio, hay correlato entre lo que el niño presenta y el electroencefalograma. Tucumán ya dispone de resonancia magnética 3 Tesla, que es la resonancia con mayor definición, y con especialistas que lean específicamente esas áreas, que eso también nos ayuda, gente que estuvo en el Garrahan, en formación, porque podemos ahondar, podemos hacer, ¿no es cierto?, esto de una charla en conjunto y ver dónde se deterioran las distintas áreas, y entonces lo que antes demorábamos 3 o 4 años lo podemos resolver en 2 o 3 meses. Entonces, esas evaluaciones las tenemos como las evaluaciones que podemos hacer neurocognitivas. Un paciente que tiene 2 años tiene que tener como mínimo 20 palabras, tiene que decir esto, tiene que caminar de esta manera, etc. Esas evaluaciones vos las podés cuantificar con distintos test. Y lo podés hacer de nuevo a los 6 meses y ver si hubo deterioro o no hubo adquisiciones de nuevas pautas madurativas. Eso nos lleva a pensar siempre en que estamos en la presencia de una encefalopatía epiléptica. Lo vemos al paciente, le hacemos un electroencefalograma, tienen electros que son absolutamente deteriorantes, vos tenés un electro horrible y el chico, por más que simule no tener crisis, pero tampoco adquiere patrones madurativos nuevos, quiere decir que estamos ante la presencia de este cuadro que lo llamamos encefalopatías epilépticas. ¿Incluso puede ser por una malformación del cerebro o por un trastorno metabólico? Absolutamente sí, absolutamente sí. Tal es así que esa cronología de estudio lleva incluido eso que vos me decís, ¿no es cierto? Hay hoy en día una serie de módulos para encefalopatía, entonces yo, módulos para encefalopatías epilépticas, lo pido para que me hagan, ¿no es cierto?, este testeo genético y me digan si esos genes, por ejemplo, el Dravet tiene, ¿no es cierto?, en el 80%, un gen que se llama SCN1, etcétera, etcétera, y cuando te sale eso, vos te das cuenta dónde estás parado y qué difícil y muy claro el planteo con los papás y qué se puede hacer.
Doctor, usted como mencionaba recién, hay distintos tipos. Queremos saber si para cada tipo hay un tratamiento distinto. Absolutamente claro. Usamos los medicamentos, usamos, digamos, los estimuladores, por ejemplo, el Lennox-Gastaut anda muy bien con el estimulador vagal, tiene una muy buena cronología, porque al principio cuando vos lo pones por ahí tienes alguna desilusión como papá, pero vos te vas dando cuenta que al cursar el tiempo entre el segundo y el tercer año, ese estimulador que vos pusiste es donde mejor funciona. Entonces está todo perfectamente estudiado, ¿no es cierto? Y si vos tenías una malformación y uno puede tener acceso quirúrgico a esa malformación, como es la que te decía ese papá que tenía ese bebé que nació con el angioma en la cabeza, que también lo tiene en la cara y que vos sabés que lo tiene en la mitad de su cerebro, sacarlo tempranamente es mucho mejor que dejarlo que el niño, ¿no es cierto?, no adquiera pautas o se deteriore. Más allá de la medicación que tiene que tener este paciente o del tratamiento especializado, doctor, ¿se puede llegar a curar esto o no? Algunas formas, ¿no es cierto?, las muy menos, sí, absolutamente sí. Pero también es cierto que si vos los tomas tempranamente, el deterioro va a ser mucho menor, mucho menor. ¿Los padres deberán tener algún cuidado en particular con su hijo? Absolutamente sí. Por eso es que estos chicos, digamos, que están dentro del plan de la encefalopatía epiléptica, tienen que tener toda una contención, ¿no es cierto? Nosotros hacemos la parte del diagnóstico, hacemos la parte del tratamiento, pero nunca debemos olvidar, de acuerdo a la edad de ese paciente, va a haber estimulación temprana, si es de 0 a 4 años, apoyo a la integración escolar, si de ahí, ¿no es cierto?, a lo que corresponde a la escuela primaria, y cada una de las áreas con su apoyo pedagógico, psicológico o apoyo del lenguaje, va a ser, ¿no es cierto?, en la función de los que nos presenta esa encefalopatía. Bien, y las visitas al médico, en este caso al neurólogo, ¿cómo deben ser? Generalmente se las plantea, al principio pueden ser frecuentes, pero después, ¿no es cierto?, ya hay un trabajo mancomunado con los centros, con las escuelas, con los centros de apoyo, ¿no es cierto?, que es lo que generalmente hacemos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos nuestro centro que se llama CETINE, entonces tenemos toda desarrollada toda el área completa, desde el diagnóstico, ¿no es cierto?, el tratamiento, el seguimiento, la inclusión en la escuela, las maestras especiales y todo lo que necesitan los chicos. Bien, entonces, importante destacar siempre el diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado para un mejor tratamiento, para una mejor evolución de la persona. Doctor, queremos también comentarle un poco a nuestra audiencia, ¿usted cómo está trabajando en el día de hoy? A ver, nosotros hemos instrumentado, yo recién te mostraba, trabajamos con el sistema, ¿no es cierto?, hemos bajado esta herramienta que se llama Zoom y podemos hacer interconsultas o consulta a través de ello. Se comunican con la secretaria, la secretaria le da las normas que usamos, realizadas estas normas ya le establecemos un turno y en ese turno, ¿no es cierto?, yo puedo revisar hasta el paciente a través de la video, ¿no es cierto?, de la videollamada y de la videocharla, y ahí pidiéndole y expresándole a la mamá, ¿no es cierto?, que también lo hacemos por WhatsApp, por video, ¿no es cierto?, en WhatsApp, y con ello complementamos bastante bien las consultas. Si fuera necesario, bueno, lo hacemos llegar acá para hacer un examen más exhaustivo, pero por ejemplo varios chicos que teníamos que hacer el seguimiento de las medicaciones y demás, lo hicimos así. Y también, como todos los hospitales, digamos, participamos de Ateneo con distintos hospitales, digamos, nacionales o internacionales, porque tienen reglada, debido a esto del COVID-19, toda una serie, ¿no es cierto?, de instructivos y formación que se realizan una vez por mes con hospitales internacionales o eventualmente con nuestro grupo, digamos, de neurólogos, que también tenemos nacionales e internacionales, que lo hacemos cada 15 días. Podemos presentar pacientes y de esta manera tener la opinión de muchos de ellos. Siempre, doctor, buscando mejorar a pesar de los años, siempre mejorando como uno de los mejores médicos con los que contamos en la provincia. Y otra, quería darte alguna novedad a punto de partida, digamos, de esto que estamos viviendo todos.
de la situación tan difícil que tienen los pacientes, del acceso al hospital que les resulta tan difícil. Encima hay una huelga de transporte, entonces a todos los pacientes les cuesta muchísimo llegar. Como con la jubilación que sucedió en el hospital de niños, de esto de hace como 2 años, nosotros hemos instrumentado acá una suerte de beca para los pacientes que no consigan, digamos, asistir a los hospitales, sobre todo relacionados con las convulsiones. Entonces, con que digan que eran pacientes del Hospital de Niños y del doctor Pasteri y hablen con mi secretaria, que es Gladys, que generalmente todos la conocen, nosotros le vamos a hacer la atención y si es necesario que sea gratis, lo vamos a hacer. Así que lo único que tienen que hacer es acordarse de pedir el turno por teléfono para que completemos todas las normas de seguridad que tenemos, pero todos esos pacientes que tienen severas dificultades para conseguir turno, que por favor se comuniquen, ¿no es cierto?, con el 381-455-4800. De esa manera le podemos dar el turno en el interno 210 y ayudarlos a que la cuestión, no digamos, tan difícil de hoy se haga un poquito menos difícil. Excelente profesional, doctor, como siempre. Por último, le queremos mencionar a aquellos interesados, tengan alguna duda, alguna consulta. Por último, ¿cómo están atendiendo en cuanto a turnos? Deben comunicarse al teléfono y en cuanto al CETINE también, ¿cómo están trabajando? En el centro de estimulación estamos haciendo, ¿no es cierto?, las clases virtuales, que es allá en Bascari 490 en Yerba Buena. Pero acá, llamar a la tarde, después de las 16, al teléfono que decíamos, ¿no es cierto?, 455-4800, interno 210 a partir de las 16, y expresar, ¿no es cierto?, para que nosotros organicemos todo el tema de prevención, para que estén separados con la distancia que debe ser. Pero les vuelvo a decir, consideren que acá tienen una ayuda y que se la vamos a dar de toda manera. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por esta entrevista. Gracias a vos y hasta hoy día.